Bien, hermanos, en esta mañana, de mañana un poquitito accidentada, en los freeways, los accidentes y todo lo demás, y los cultos de niños que están por el otro lado, me hubiera gustado que hubieran estado aquí por lo menos una información. No sé a cuánto les habrá llegado, pero a mí me ha impactado en una manera impresionante. En primer lugar, no todos van a recordar, pero sí algunos debieran recordar. ¿Quién es Lee Harvey Oswald? ¿Quién fue? El que asesinó a Kennedy. Lo sepultaron en el año 1963. Y hubo muchas polémicas, aquellos quizás van a recordar. Y entre las muchas dudas y polémicas que había, decían que no estaba sepultado Oswald en ese ataúd. Decían que era un ruso. Y tantas discusiones hubo que finalmente en 1981 decidieron abrir el ataúd y comprobar quién era el muerto que estaba allá adentro. Efectivamente era Oswald. El cajón, que no era muy fino, no era un cajón, un ataúd, digamos, muy delicado, estaba bastante dañado porque había entrado humedad allí a donde lo tenían colocado, no estaba en el suelo. Y entonces decidieron colocar los restos en otro ataúd. Y aquellos que siguen las noticias, ayer se remató el ataúd original donde estuvo Oswald. Ahora imagínense, hermanos, hubo 36 personas interesadas en comprar el ataúd viejo, dañado, de un asesino. Yo no me entra en la cabeza, hermano, esos 36 postulantes, qué es lo que querían hacer con ese ataúd, o lo que quieren hacer, no sé. Finalmente, hermanos, se remató en la suma de 72,000, para ser exacto, $890. Un ataúd viejo, dañado, de pino, pues no era ningún allí, de un criminal. Hermanos, vivimos en un mundo en que yo me estoy volviendo loco o el mundo está medio revesado. Que yo no entiendo, hermanos, vuelvo a repetir, quién puede interesarse en un ataúd. Sí, la semana pasada, hace 3 semanas, se vendieron allí algunas cosas de un guante de Michael Jackson, se vendió el corpiño de Marilyn Monroe, se vendió esto de la otra. Bueno, y la gente interesada en comprar aquello. Pero lo que más me impactó, hermanos, y es algo que no sé cómo explicarlo yo para mí mismo, no es una inquietud o una preocupación, pero es algo dentro de mí que no lo puedo definir. Y es cómo, en qué manera Dios va a hacer que el Evangelio penetre en los cientos de millones de musulmanes, de mahometanos. ¿Cómo? Yo no lo sé. La hermana Marta acaba de venir de Dubái, uno de los centros fuertes del mahometismo, los mahometanos. Hermanos, en todos los países mahometanos está estrictamente prohibido hablar de Cristo o hablar de cualquier otra religión. Ya lo mencionamos la vez pasada, dentro de las leyes de Mahoma está que si un mahometano cambia de religión, es la orden que los demás mahometanos deben matarlo. Sencillamente, mátenlo. Esa es la orden directa. En otras palabras, hermano, no se tolera que un musulmán cambie de religión. Ahora, a mí me instalaron, hermano, con la antena enorme que tengo de los satélites viejos, me instalaron allí los satélites adventistas. Y alcanzo a agarrar como 100 satélites, programas que no había antes. Y no sé por qué, pero se me ha metido en la cabeza a mí una curiosidad. Y coloco siempre antes de irme a dormir y miro allí dos satélites de los países árabes. Y veo y me paso rato a veces mirando, hermanos, los cultos de ellos. Impresionante.
Impresionante. Es casi, hermanos, casi increíble. La devoción de esa gente, la reverencia de esa gente. Hay algo que yo tengo que averiguar porque mi ignorancia no alcanza allí. En uno de esos canales hay, hermanos, con una caja cuadrada, quizás tan grande como la plataforma alta, cuadrada, en medio de un patio, y allí la gente están caminando alrededor de ese, yo no sé qué será, un cajón, o no sé lo que, yo no sé lo que habrá allá adentro, pero debe haber alguna reliquia de alguien. Y hermanos, ya hay que ver, yo me cansé porque quería ver en qué terminaba, hermanos, y no pude que terminaba. Horas allí esa gente caminando y caminando y caminando, dando vuelta alrededor de aquello allí, hermanos. Ahora es impresionante. Ahora, ¿por qué traigo esto? Porque ustedes deben haber oído. Una señora en Egipto, en el Cairo, se convirtió al cristianismo. El esposo mahometano, ella también mahometana, pero se convirtió al cristianismo. Y en forma secreta ella practicaba su religión. En forma secreta, cuando el esposo no estaba, le enseñaba a su hijita de 8 años, le enseñaba acerca de Jesús. Lo que los padres hacen con sus niños. Nació una segunda niña en este hogar. Y la señora, vuelvo a repetir, en forma totalmente secreta, seguía enseñando las lecciones bíblicas a su niñita de 8 años. Y en uno de esos días, el esposo la sorprendió con la Biblia. ¿Y qué hizo el esposo? La mató instantáneamente, sin mucha vuelta de hoja. Mató a la esposa, porque era una traición a la religión mahometana. No discutió mucho con ella, la mató. Y entonces, ¿qué hacer ahora con la niñita de 8 años y la niñita que tenía pocos días de haber nacido? El hombre decidió llevar a la esposa a una de esas criptas. Si ustedes han visto cómo son las tumbas de los maometanos, no lo van a la tierra, hermano, tienen allí sus criptas. Meter a la señora en la cripta y meter vivas a la hijita de 8 años y a la nenita de 8 años, meterlas adentro y cerrar la cripta. Y así lo hizo. Llevó la señora, la metió en la cripta, allí dejó su nenita chiquitita, recién nacida, y a la hijita de 8 años. Avisó él a la policía que un ladrón o asaltantes habían entrado en su casa, habían matado a la familia y por el calor, lo demás, los cuerpos se estaban descomponiendo, había mal olor y él decidió sepultarla antes de dar noticia a las autoridades. Y con eso la cosa pasó y quedó, como quien dice, aclarado. A los 15 días muere el hermano de este caballero, de este asesino, de muerte natural. No tenía ninguna enfermedad, no tenía nada, sencillamente muere. Ahora toman al cadáver de este hermano de este hombre para llevarlo a sepultarlo en la cripta que estaba al lado, de donde había sepultado el hombre a su señora. Y decidieron abrir la cripta donde estaba la señora para de ahí pasar y poner el ataúd del señor al otro. Cuando abren la cripta, la puerta, se encuentran con la señora muerta, asesinada, y encuentran a la niñita de 8 años viva, y encuentran a la criaturita de pocos días de haber nacido también viva. 15 días encerradas las dos criaturas junto al cuerpo muerto de su mamá. Fue, hermanos, allí una cosa tremenda. Intervinieron las autoridades y le preguntaron a la niñita, ¿cómo había sobrevivido todos esos días? Y la niña dijo, Jesús, con un vestido brillante, venía todos los días, me daba de comer a mí y despertaba a mi mamá
para que mi mamá le diera el pecho a mi hermanita. 15 días seguidos. Y dice, ¿cómo sabes que era Jesús? Es el Jesús que mi mamá me contaba siempre. Y me dijo que ese Jesús fue crucificado. Y me dijo que ese Jesús fue clavado. Y él tenía, dice, la cicatriz. Y yo la vi, la cicatriz en las manos de los clavos. Tal, dice, es el Jesús que mi mamá me enseñaba. Él venía todos los días, me alimentaba a mí y despertaba a mi mamá para que le diera el pecho a mi hermanita. Ahora, las autoridades intervinieron, por supuesto, tomaron a esa criatura, condenaron a muerte al asesino, al padre de esto, por supuesto lo liquidaron a él también. Y ahora, dice, es el tremendo problema para los dirigentes mahometanos. ¿Cómo van a explicar ellos esto a su religión? Pero a mí, hermanos, me vino a la mente y yo dije, qué maravilla. Hermanos, el Jesús crucificado en persona, no era un ángel. Según la niña dice, era el Jesús, tal como mi mamá me lo describía. Yo vi las cicatrices en sus manos todos los días, era el Jesús de la Biblia. Él me traía comida, me daba comida, no dice qué comida era, no hubo mucha publicidad, y los mahometanos han, por supuesto, tendido un cerco, un hermetismo, para que esto no circule, porque, hermanos, es un golpe tremendo. El Cristo crucificado visitando una cripta en el Cairo. Hermanos, a mí me impactó, no sé a ustedes qué les puede resultar, pero hermanos, Dios de alguna manera va a intervenir para que el Evangelio llegue a esos cientos y cientos y cientos de millones de estos mahometanos, entre los cuales se encuentran, por supuesto, la gente más rica del mundo. Porque si ustedes no saben, se lo voy a decir, los árabes de esos países no trabajan. Ellos reciben del gobierno directamente, como diríamos el welfare, de las ganancias del petróleo. El gobierno le distribuye a cada familia, de acuerdo a la familia, una cantidad de dinero, y los árabes no mueven un dedo para trabajar absolutamente nada. Por eso tienen tiempo para estar en las mezquitas, tienen tiempo para practicar su religión y tienen tiempo para todo lo demás que pueden ellos hacer. Quienes trabajan o trabajaban, cuando yo tuve una experiencia muy particular, eran los egipcios y los filipinos. Cada 3 años van ellos a trabajar a los países árabes y a los 3 años tienen que salir, vuelven y entra otra camada nueva. Pero los árabes, hermanos, vuelvo a repetir, viven de lo que el petróleo les da, vive de la ganancia que tienen allí. Pero dejemos aquello, hermanos, quería compartir esto porque me pareció, por lo menos para mí me pasó interesante. En esta mañana vamos a volver un poquitito a algunas cositas y vamos a decir algunas cosas nuevas en relación con los 144,000. ¿Por qué razón? Porque terminamos la última vez el capítulo 13 y entramos al capítulo 14. Y el capítulo 14 de Apocalipsis comienza allí en una manera clara, y vamos a ir, hermanos, allí, Apocalipsis, el capítulo 14, y vamos a leer para ver por qué partimos de allí. Dice, después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Aparece otra vez. Los 144,000 estudiamos en Apocalipsis capítulo 7. Y a ver si nosotros recordamos un poquito. ¿Vio el apóstol San Juan a los 144,000? ¿Sí o no? ¿Los vio? No. Él dice que oyó 144,000.
Y ahora, hermanos, vamos a entrar en un estudio un poquitito más sofisticado, más minucioso, para que podamos comprender de una manera clara esto. Y lo voy a hacer, hermanos, por dos razones. Una, porque está ya al comienzo del capítulo 14, y la otra es porque recibí una cantidad, no voy a decir enorme, pero fueron muchos de ustedes quienes me preguntaron después, y pastor, ¿y por qué si los 144,000 son vírgenes, los 144,000 esto, y me hicieron preguntas y preguntas y preguntas, que no están contaminados con mujeres, que son vírgenes, que son de las 12 tribus, y cómo explicamos aquello. Y vamos, hermanos, a entrar, porque es una parte tremendamente importante, por varias razones. Hay predicadores que hablan en forma enfática y directa que son 144,000. No aceptan que es un número simbólico. Para mí, hermanos, y muchos investigadores, y de acuerdo a la Biblia, es un número simbólico, por varias razones. En primer lugar dice 12,000 de cada tribu. Ahora, ¿dónde están esas 12 tribus para empezar? ¿Dónde está cuando nosotros vamos allí, hermanos, a 3 capítulos que tenemos en la palabra de Dios y encontramos diferencia entre las tribus? Unos mencionan unos, otros mencionan otros. Ahora, ¿cuál de esas listas de 12 son las tribus? Vamos allí a Génesis, el capítulo 49, Ezequiel 48 y Apocalipsis 7. 3 capítulos nada más, donde hay otros más, donde aparece la lista de las 12 tribus. Y van a ver ustedes que hay diferencia. En unas hay unos nombres y en otras hay otros. En unos se excluye alguno y en otros se incluye otro. Ahora, ¿cuál de esas 12,000, de esa lista de tribus? Número 1. Número 2. Cuando en el 586 Nabucodonosor llevó a las tribus de Judá cautivas a Babilonia. ¿Ya estuvieron cuántos años en Babilonia? 70 años. Los de mayor edad murieron. Sobrevivieron los más jovencitos y sobrevivieron o vivieron aquellos que nacieron allí en el cautiverio. Cuando vuelven después de 70 años, no todos volvieron. Y cuando vuelven, hermanos, a la tierra de Israel, allí ya no hay tribus, allí no hay nada, hermanos. En primer lugar, todos entremezclados. No siguieron ninguno de ellos las leyes de mantenerse estrictamente dentro de su tribu. Hubo, hermanos, allí mezcla de toda naturaleza y mezcla con paganos y con gentiles, y lo demás se terminó. Cuando en el año 722 Asiria lleva las 10 tribus, hermanos, y las destruye el reino de Israel. Esas 10 tribus son esparcidas por todo el imperio asirio, como era la costumbre de ellos. No los dejaba juntos para evitar que se pudieran sublevar. Así que tomaba a la gente y las distribuía por todo el imperio. Esas 10 tribus fueron esparcidas por todo el mundo conocido. Nunca más volvieron como tribus. Quedaron allí, hermanos, mezcladas y perdidas en la historia. Ahora, ¿dónde están las 12 tribus hoy? ¿Por qué digo hoy? Porque los 144,000 es evidente, es claro, no hay la menor duda. Es el grupo de fieles a Dios que van a estar vivos cuando el Señor Jesús regrese. Hermanos, eso debe quedar claro. Son los fieles, hijos de Dios, que se han mantenido fieles, no han aceptado la marca de la bestia cuando llegue el momento de que se va a exigir, o se pone la marca o no pueden comprar ni vender. Ellos, hermanos, ¿qué cosa? Se van a mantener fieles a Dios. Y aquellos que están en Babilonia, que son fieles hijos de Dios, pero están en Babilonia, van a escuchar el clamor de Apocalipsis capítulo 18, salí de ella, pueblo mío. Hermanos, en Babilonia hay hijos de Dios. Lo dice aquí, salí de ella, ¿qué cosa? Pueblo mío. Y esa gente que está en las diferentes religiones, hermanos, la iglesia católica y la iglesia pentecostal y bautista, hermanos, van a escuchar la voz de Dios y van a salir para unirse, ¿qué? Unirse a ese grupo de fieles que van a soportar los momentos más críticos de la historia
y van a permanecer hasta que el Señor Jesús venga sin ver la muerte. No alcanzarán, hermanos, allí no se va a aplicar que la paga del pecado es muerte y que todos van a morir. No, hermanos, van a ver una multitud que van a estar vivos, nunca van a probar la muerte. Son los fieles que van a pasar por ese momento angustioso del tiempo del fin. Así que, hermanos, por 2500 años, los judíos no han hecho absolutamente ningún esfuerzo, ni han tenido ninguna ley ni ningún principio para mantener la pureza de las tribus. Hermanos, está todo perdido dentro de la historia. Por lo tanto, hermanos, que sean de las 12 tribus es totalmente, diríamos, una utopía pensar en aquel aspecto. Son símbolos, esos 144.000 del Israel espiritual, la verdadera iglesia. Y veamos, hermanos, allí, dice que esos 144.000, ese grupo, son sin mancha ni arruga. Vamos a Efesios, el capítulo 5, versículo 25, y nos habla que Dios está preparando la iglesia, ¿qué cosa? Sin mancha ni arruga. Las mismas características de ¿qué? Que aparecen allí en los 144.000. Ahora, Gálatas, capítulo 6, versículo 16. No tenemos tiempo de leer todo, ni de darle todo lo que tengo aquí, digamos, anotado y en la mente. Pero ustedes pueden tomar nota, o si no, después conseguir el DVD. Gálatas 6, 16 habla del Israel de Dios. No está hablando del Israel de las 12 tribus, habla del Israel de Dios. En Gálatas capítulo 3, versículo 26 al 29, dice, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón, no hay ni mujer. Todos somos uno en Cristo Jesús. Ahora, hermanos, ¿dónde están las 12 tribus? Y acuerda aquí el apóstol San Pablo, se terminaron las 12 tribus. Todos, ¿qué cosa? Somos hijos de Dios. Ya no hay más distinción. Si no hay más distinción en hombre, ni mujer, ni siervo, ni libre, hermanos, allí, ¿qué cosa? Ni griego, ni gentil. Tampoco hay distinción entre las tribus. Queda claro esto, por lo menos debe quedar claro en nuestra mente. Para Santiago, el apóstol Santiago, las 12 tribus que están, dice, en la dispersión son los cristianos. Para Santiago, el apóstol Santiago, las 12 tribus son, ¿qué cosa? Vuelvo a repetir, hermanos, allí, los cristianos que están en la dispersión. Para San Pedro, 1 San Pedro capítulo 1, versículo 2 y versículo 9, dice, ¿qué cosa? Pedro a los extranjeros esparcidos. ¿A quién está escribiendo Pedro? No está escribiendo a las 12 tribus, está escribiendo a los hijos de Dios y no a los judíos, sino ¿a quién? Extranjeros que están esparcidos. Y luego en el versículo 9 dice, vosotros sois ¿qué cosa? Linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios. En una manera clara, característica que encontramos dentro de ese grupo especial. Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 5. Ya lo estudiamos. Pero volvamos, hermanos, allí al versículo 9 y 10. Escuchen bien lo que dice allí. Con tu sangre adquiriste para Dios hombres de toda raza, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Hiciste de ellos linaje real, real y sacerdotes para nuestro Dios, y serán reyes en la tierra. El apóstol San Juan, mucho antes, ya en el capítulo 5, está hablando allí que Dios, ¿qué cosa, hermano? Con la sangre ha adquirido de todas. En otras palabras, hermanos, no hay tribus aquí, grupos separados, sino que Dios, hermanos, tiene un pueblo, tiene el Israel espiritual, el Israel moderno, es la iglesia de Dios del último tiempo. Debe ir quedando claro esto en nuestra mente. Esta verdad del Evangelio es fundamental. Y es la razón por la cual el Apocalipsis nos habla, hermanos, aquí y asegura que es la iglesia de Dios que pasará por el periodo de crisis final. 12 tribus de Israel, 12 apóstoles, los que aparecerán allí en la santa ciudad.
Los 12 tribus en el Antiguo Testamento, salvos antes de que Cristo viniera. Los 12 apóstoles, símbolo de los salvados en la era cristiana. Salvados a lo largo de toda la historia del mundo serán aquellos que poblarán la tierra nueva. Hay un pensamiento de la hermana Huay que quiero mencionarles, hermanos, allí ante allá. Dice el capítulo 14 de Apocalipsis es el de más profundo interés. Estoy leyendo palabras textuales. Dice, pronto será comprendido en todos sus alcances. Quiere decir, hermano, que el Apocalipsis 14 no está siendo comprendido plenamente. En algunas cosas especulamos, en algunas cosas, hermanos, sacamos conclusiones. Pero dice que pronto, ¿qué cosa? Van a ser allí comprendidos en todos sus alcances, y los mensajes dados a Juan, el revelador, serán repetidos con suma claridad. Por lo tanto, lo que estamos estudiando, hermanos, no está plenamente esclarecido. Por eso hay tantas opiniones. Y como hay opiniones, hermanos, cada uno tiene que elegir a veces con cuál se queda. Y no podemos condenar al que dice una cosa y condenar al que dice la otra. ¿Por qué? Porque no está totalmente, claramente establecido. Hay pastores que predican, hermanos, que los 144.000 son 144.000 y que son de las 12 tribus, y que la tribu de esta está en Israel, y la otra tribu está en Inglaterra, que la otra tribu se fue para Alemania, que la otra tribu se fue por allá, y quieren, hermanos, allí sacar una conclusión muy, para mí, digamos, muy rara. Pero, hermanos, para mí es un número simbólico. Y lo vamos a explicar, hermanos, ahora en una manera muy clara para poder entenderlo, lo que nosotros estamos diciendo aquí. Es típico en el Apocalipsis una cosa curiosa, que si no la estudiamos, hermanos, con detalles, se nos puede pasar por alto. El apóstol San Juan muchas veces oye, pero no mira, oye. Aquí los 148, él oyó 144.000. Pero no nos dice que vio a los 144.000. Vamos a ver un poquito más adelante, pero para tener el cuadro completo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, allí nos habla que el apóstol San Juan oyó. En el versículo 12 y 13, ahora él mira y ve algo. Él oyó algo, pero ahora va a mirar para ver allí. Apocalipsis capítulo 5, versículos 5 y 6. Oyó uno de los ancianos, y cuando se dio vuelta, vio algo que él había oído, pero ahora está viendo. Cuando vamos, hermanos, allí a Apocalipsis 7, el versículo 4, San Juan oyó 144.000. Y en el versículo 9 se da vuelta para ver de dónde venía la voz, quién es el que estaba hablando, y vio una gran multitud que nadie podía contar. Ahora, ¿qué fue lo que vio el apóstol San Juan? ¿Vio 144.000? No dice, vio una gran multitud que nadie podía contar. Pero oyó, ¿qué cosa? Un número de 144.000. Cuando vamos, hermanos, allí a Génesis, el capítulo 15, Dios le prometió a Abraham y le dijo que su simiente sería como ¿qué? Como la arena de la mar. Los salvados, los redimidos, hermanos, serían también como las estrellas en el firmamento. Dios le hizo esa promesa. La hizo allí en Génesis 15 y la hizo en Génesis 32. Dios se la repite allí a Abraham. Son las promesas de Dios para ¿qué cosa? Abraham y su descendencia. Ahora vayamos a Gálatas 3:29. Hermano, este versículo es clave. Gálatas 3:29. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa sois los herederos. Entonces, ¿hay que ser judío para ser hijo de Abraham? ¿Tenemos que pertenecer a alguna de las 12 tribus para pertenecer a los 144.000? No, de ninguna manera.
Nos dice aquí en una manera clara, si sois pues de Cristo, si estamos arraigados en Cristo, ciertamente somos de la simiente de Abraham. No judíos por sangre, pero judíos ¿por qué? Judíos por la fe, hijos de Dios en una manera muy clara. Por lo tanto, hermanos, esos 144,000 son símbolo de la totalidad de los salvados, seguidores de Cristo Jesús. Símbolo, simbólico. 12 por 12, 144 más 1000, nos da los 144,000, que representan el pueblo del pacto de Dios en todo el mundo durante la crisis final. No es, hermanos, un grupo que ya está siendo elegido, no es un grupo que está siendo sellado, porque vamos a analizar un poquitito más allá, hermano. Dice que tienen en su frente el nombre del Cordero y el nombre del Padre. Y hay algunos hermanos que han especulado, y muchos predicadores, sobre la marca, tanto la marca de la bestia como la marca, diríamos, el sello de Dios. Escuché ayer al pastor Bachelor, de allí por satélite, y él estaba explicando el vicario Philly Day, el 666. Está bien, yo lo respeto, es un hombre de Dios, un hombre que sigue creyendo, digamos, que yo lo sigue predicando. Pero hermanos, vuelvo a repetir, hay cosas que nosotros debemos ser muy cuidadosos en ser, digamos, dogmáticos en cosas que no corresponde allí. Ahora, ¿qué significa, hermanos, el nombre del Cordero y el nombre del Padre? ¿Será que Dios, hermano, va a escribir allí con, qué sé yo, con radios láser o de alguna manera va a escribir en la frente cada uno? Vamos, hermanos, a Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Y encontramos que el sábado es la señal de Dios con su pueblo. El sábado es la señal, es la marca, es el sello de Dios con su pueblo. Ezequiel 20, 20. Santificad mis sábados para que sean una señal entre ustedes y yo. Por lo tanto, el sábado, hermanos, es una manera clara, ¿qué cosa? Es la señal de Dios. Isaías 56 habla, hermanos, allí no a los judíos, sino a los eunucos, a los extranjeros que guardan el sábado, las bendiciones que Dios le va a dar en una manera clara. Por lo tanto, de acuerdo a lo que estudiamos la vez pasada, hermanos, el nombre de Dios se encuentra claramente establecido únicamente en el cuarto mandamiento. Porque Dios, porque Jehová hizo ¿qué cosa? Los cielos y la tierra. No lo está poniendo allí a la par de los otros dioses de los diferentes países o pueblos del mundo. Es el Dios creador del universo. Y el Dios creador del universo, allí, hermanos, aparece en el cuarto mandamiento. Y el sábado es la señal clara. Y aquellos que van a tener ese nombre en sus frentes, no va a ser estampado, no va a ser nada visible, porque la hermana Juay lo dice en una manera muy clara en el testimonio tomo 1 de 1899, dice, no es ninguna señal visible, sino que es el carácter que van a representar aquellos que adoran a Dios. Y aquellos que adoren a Dios, hermanos, estarán, ¿qué cosa? Estarán observando el día sábado en contraposición de aquellos que tienen el sello, la marca de la bestia, que es el día domingo. Dice allí en Mensajes Selectos, dice, deben tener a Cristo, la esperanza de gloria, formado en su interior para recibir el nombre del Padre. Vuelvo a repetir, hermanos, una manera clara, debemos tener a Cristo, la esperanza de gloria, formado ¿dónde? En nuestro interior. Y aquí se aplica perfectamente bien Gálatas 2:20. Vivo no ya yo, mas vive ¿quién? Vive Cristo en mí. Cuando Cristo vive dentro de nosotros, no al lado, no, hermanos, esporádicamente. Cuando mora en forma permanente los 7 días de la semana,
ese Cristo, por así decir, hermanos, encarnado en nuestra vida, llegamos, ¿qué cosa? A demostrar tener que el nombre de Dios, el nombre del Padre. Los nombres en el Antiguo Testamento se ponían allí los nombres de acuerdo a qué cosa, a las características del individuo. A Jacob le pusieron ¿cómo? Jacob, ¿por qué? Era un mentiroso, un engañador. Y todos los nombres reflejaban el carácter de la persona. Ahora, hermanos, ¿quiénes van a llevar el nombre de Dios? Son los que van a reflejar en su carácter, en su vida, ¿qué cosa? De que Dios vive y permanece con uno. Y la pregunta profunda, hermanos, es, ¿estoy dándole lugar a que Cristo more en mí? Apocalipsis 3:20, estoy a la puerta, llamo. Si alguno abre, ¿qué cosa? Yo voy a entrar. ¿Notamos, hermanos? Cristo no quiere quedar fuera. Quiere entrar en tu corazón y en el mío. Pero no obliga a nadie. Golpea, te llama. De alguna manera particular, tú oyes la voz de Dios. En algunos casos un sueño, en algunos casos algún incidente, en algún caso, hermanos, alguna experiencia en tu vida, algunas veces leyendo algo, escuchando algo, te llega, hermanos, la voz de Dios y te invita. Y a veces, ¿qué hacemos, hermanos? Nos hacemos los sordos. Si alguien golpea la puerta y miramos por allí, por la ventana, y alguien que no queremos, pues nos quedamos quietecitos, calladitos y no hacemos ruido hasta que se vaya. No queremos. Está golpeando, pero no queremos recibirle. Pero si es alguien que queremos, ¿qué cosa? Oh, abrimos la puerta. Hermanos, Cristo quiere entrar en tu corazón. Cristo quiere entrar en mi corazón. Y Cristo, hermanos, ¿qué cosa? Quiere morar. No quiere estar de visita. No quiere hacer una visita de médico, estar allí 2 o 3 minutos y bueno, bye. Él quiere morar contigo. Y cuando Cristo mora en nosotros, hermanos, nuestra vida, sin hacer ningún esfuerzo, en forma normal, natural, vamos a estar, ¿qué cosa? Reflejando el carácter de Dios. El nombre de Dios va a ser exaltado. ¿Por qué? Por la vida piadosa de alguien que ha permitido que Cristo esté morando dentro de su corazón. El capítulo 14 y el versículo 4 nos dice allí que no se contaminaron con mujeres. Y entonces varios me preguntaron, entonces quiere decir, pastor, que los casados van a estar fuera del grupo. Porque que no van a ser contaminados con mujeres, van a ser célibes. Y sí, varios, por lo menos 2 o 3 de ustedes me preguntaron aquello, porque esto es lo que dice la Biblia allí. Hermanos, ¿qué significa aquellos? No participaron de las doctrinas de la mujer apóstata, no tuvieron relaciones ilícitas con las enseñanzas y las creencias de la bestia y de la imagen de la bestia. Porque encontramos allí en 1 Corintios 7 que habla del matrimonio y habla en buena manera. Y en Hebreos 13:4 dice, honroso es en todos el matrimonio. Y no ahora Dios, hermano, va a querer excluir a todos los casados y va a dejar a todos los solteros solamente. Hermanos, aquello sería discriminación divina y Dios no hace discriminación porque Él dice qué cosa, ya no hay ni judío, ni griego, ni libre, ni siervo, ni blanco, ni negro, ni mujer, todos somos iguales. Por lo tanto, hermanos, no hay distinción, significa no contaminados, vuelvo a repetir, hermanos, con las enseñanzas y doctrinas de qué. Vamos a estudiar en Apocalipsis más adelante, Apocalipsis 17. Vamos a encontrar allí, ya hablamos de una mujer y vamos a hablar de otra mujer. Y aquellos que no han contaminado con esta mujer apóstata, corrompida, hermanos, ¿qué cosas? Son como vírgenes. Se negaron a tener relación alguna con la Babilonia y sus hijas en el tiempo del fin. Pueden haber estado en contacto, hermanos, con esas iglesias. Y recordemos, hermanos, que Dios tiene mucho pueblo, ¿dónde? Fuera de la iglesia adventista. Dios tiene, hermanos, mucho pueblo de Él en la iglesia católica. Dios tiene en las iglesias protestantes. Dios tiene en el mundo. Dios tiene, hermanos, pueblo entre los maometanos.
¿Cómo esta mujer que contamos la historia, hermanos, cómo esta mujer conoció el Evangelio? No sabemos, hermanos. El único medio que la iglesia está utilizando es la radio. Y la radio, hermanos, está haciendo su obra de alguna manera. Pero yo no sé, hermanos, Dios va a obrar algún milagro. Obró el milagro de la caída del muro de Berlín. Obró el milagro, hermanos, del derrumbe del comunismo. Nadie pensaba. Todo el mundo hablaba, aquí hay comunismo, aquí para 100 años. Y de pronto, del día para el otro, el comunismo se derrumbó. Con todo su poder, con toda su organización tremenda que tenía, hermano, desapareció. ¿Qué va a pasar con un mundo maometano? Yo no sé, hermano, pero Dios debe tener hijos sinceros y fieles. Yo los miro, los observo, hermanos, a esa gente. Qué paciencia, hermanos, de dar vuelta y dar vuelta y dar vuelta en una manera tan ordenadita. Miles y miles de personas, hermano. No hay ningún atropello. Si alguno no tiene, hermanos, si quiere venir a mi casa a mirar, se van a quedar, hermanos, impresionados. Es enorme, hermanos, de aquello enorme, de grandísimo. Y allí van, hermanos, montones de filas en redondo. Y van caminando, hermanos, uno aquí, el otro allá y el otro allá. Hermanos, se van un círculo tremendo. Y caminando alrededor de aquello, hermano. Gente devota. Y allí están predicando y a su debido tiempo todo el mundo se tira hacia el suelo. Todo el mundo se agacha al suelo. Ahí se levantan, se vuelven otra vez. Hermanos, con cuánta reverencia. Dios, hermanos, debe tener allí hijos fieles. ¿Cómo los va a llamar? Yo no sé, hermano. Dios, hermanos, tiene tanto poder. Dios puede, hermanos, escribir en el cielo. Como manda esos aviones que van escribiendo ahí, hermanos, Dios puede escribir en letras de fuego. Dios puede impresionar, hermanos, de alguna manera extraordinaria. Pero Dios, hermanos, ¿qué cosa? Tiene pueblo de Él. Y ese pueblo, hermanos, ¿qué cosa? Están ahora contaminados, por así decir. Pero de acuerdo a la luz que tienen, están siendo fieles. Y cuando escuchen el clamor, salí de ella, pueblo mío, ¿qué cosa? Van a salir y van a ser de aquellos, hermanos, ¿qué cosa? Que no se van a volver a contaminar. Van a salir, hermanos, y van a quedar limpios como el leproso que Jesús limpió, y de esa manera quedarán allí limpios para la gloria de Dios. Dice, sin mancha, versículo 5 del capítulo 14. Cuando vamos a Efesios, el capítulo 1, versículo 4, dice, Dios nos eligió para que fuésemos santos y sin mancha. No olvidemos, hermanos, lo que hemos dicho varias veces. Algunos calculan que el 75% del Apocalipsis son referencias al resto de la Biblia. Original, por así decirlo, Apocalipsis hay un 25%. Y todas las referencias que hay, hermanos, tienen alguna relación con algo. Y aquí encontramos que no tienen mancha. Y en Efesios nos dice qué cosa, la iglesia de Dios será qué cosa, sin arruga y será allí sin mancha. Vamos a Ezequiel, el capítulo 9, versículos 5 al 6, y Sofonías. Lean, hermanos, ese profeta tan chiquito. Pero, hermanos, Sofonías tiene muchísimo que ver con Apocalipsis 14. Tremendo. Hay una cantidad de referencias, hermanos, asombrosas. Allí nos dice, por ejemplo, en el capítulo 3 y versículo 13, dice, en su boca no hay mentira, no hay engaño. Y los 144,000 son, ¿qué cosa, hermano? En sus bocas no ha sido hallado engaño. Referencias, hermanos, de Apocalipsis 14, voy a repetir, allí en el profeta Sofonías y en Ezequiel capítulo 9. Ahora nos dice el versículo 4, son primicias de Dios. Primicias. Primicias, algunos dicen primicias como de Enoc. ¿Por qué? Porque no van a gustar la muerte. Enoc fue traspuesto al cielo. Ahora pecó Enoc. La Biblia dice que todos hemos pecado. Yo no sé, la Biblia no registra, pero Enoc fue llevado al cielo sin ver qué cosa, sin ver la muerte. Elías fue llevado al cielo sin ver la muerte. Primicias. Y ahora aquí también, hermano, nos habla que serán primicias de Dios. Primicias como de Enoc. ¿Por qué cosa? Porque no van a gustar la muerte. También van a ser allí, hermanos, primicias de Elías. ¿Por qué? Porque van a ser frente a la oposición, frente a la imposición de poderes terrenales que van a querer exigir con amenazas de muerte. No van a poder ni comprar ni vender.
Y estos van a hacer frente, hermanos, a las amenazas reales, como la hizo Elías. Y son las primicias, hermanos, que se van a mantener incólumes frente a todos los ataques del enemigo en el tiempo del fin. Por lo tanto, hermanos, podemos decir en una manera clara, y espero que quede claro aquello, los 144,000, al ser sellados como las primicias del tiempo del fin, son comprados de entre los de la tierra como el comienzo de la cosecha del mundo, que más adelante en Apocalipsis 14 se describe. Y cuando se describe al Hijo de Dios que viene con una corona y viene con ¿qué cosa dice? Con una hoz aguda. Quizás para muchos no sabemos lo que es una hoz. Yo sí las he visto, las hoces. Yo estuve en España ya con mis parientes, hermanos, y allí vi cómo con la hoz, hermanos, allí ellos cortan el trigo y cortan todo lo demás en una manera manual. Quizás no ahora lo acostumbran a hacer con máquinas ahora. Pero allí, hermanos, ¿qué cosa? Viene con una hoz, ¿para qué? Para juntar el trigo, juntar a aquellos que han sido fieles. No 144,000 en número, sino 144,000 simbólicamente, representando a todos los salvados que estarán con vida cuando el Señor Jesús venga. Y se va a cumplir allí, hermanos, lo primero de Tesalonicenses capítulo 4, lo que dice el apóstol San Pablo: nosotros los que vivimos, van a haber, hermanos, miles y miles y miles que van a estar vivos cuando Cristo venga, sin gustar la muerte, junto con aquellos que resucitan. No vamos a ser delanteros, nos dice el apóstol San Pablo, no van a ir primero al cielo, juntamente, formando un solo grupo, los fieles vivos y los fieles resucitados, formando un grupo para llegar y ascender a las mansiones eternas. Ahora, Conflicto de los Siglos, página 707. Notemos lo que dice. De este grupo dice, serán trasladados desde la tierra, de entre los vivos, y son contados por primicias para Dios y para el Cordero. Palabras textuales del Conflicto de los Siglos, vuelvo a repetir, la página 707. Trasladados, ¿qué cosa? De la tierra, de entre los vivos, y llevados, ¿qué cosa? Llevados al cielo como primicias. Y allí estarán, hermanos, o estaremos. Y yo, hermanos, hago la pregunta: ¿quieres tú ser uno de los 144,000? ¿O piensas que los 144,000 no son para nosotros? Yo me he puesto a pensar, hermanos. Si Cristo viene antes que muramos, quizás yo voy a morir, ustedes más jóvenes quizás van a estar vivos. Pero si somos fieles a Dios, cuando Cristo venga, vamos a ¿qué cosa, hermano? Ser uno de los 144,000. No pensemos que van a ser, hermanos, personas extrañas. Tú y yo podemos estar entre ese grupo. Esa, hermanos, es la enseñanza de la palabra de Dios. Y quiero, hermanos, ahora leer esta cita y escuchémosla bien. No es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios que se entablen discusiones que no les ayudarán espiritualmente. A veces, hermanos, hay personas que les gusta agarrarse con los testigos de Jehová, con este y lo otro, y discutir. Hermano, dice, no es la voluntad de Dios. Yo lo hice mucho tiempo, ya no lo hago más, hermano. No es la voluntad de Dios, ¿qué cosa? Entrar en discusiones que no le van a ayudar espiritualmente. Allí con Mario vamos a sacar el pan todos los días, allí a Bon, no nos dan mucho, pero lo poquito. De allí el quien nos entrega el pan es un judío. Y entonces, esta semana, en uno de estos días, le dijo a Mario, dice la pupusa. Entonces dice pupusa con frijoles y dijo, y bacon, también con puerco. Yo nunca sabía que las pupusas tenían puerco, pero él dijo ahí las pupusas con puerco. Y entonces cuando él dijo que ellos las pupusas con puerco, yo le dije, tú no eres judío. ¿Cómo judío hablando aquí de puerco? Y ayer, hermano, hablamos un poquitito, pero después no discutí mucho más porque ya finalmente a mí no me gustan los adventistas, yo no quiero saber nada con los adventistas.
Pero el judío, hermano, sí le gustaba su puerquito. Pero hay hermanos que dicen, no es la voluntad de Dios entrar en discusiones que no nos ayudan espiritualmente. Tales como quienes han de completar los 144,000. Ahora, hermano, no es la voluntad de Dios ni que tú y yo nos metamos a discutir acerca de los 144,000. Porque espiritualmente no nos va a ayudar a ninguno. No nos va a ayudar. Y ni vamos a saber, hermanos, querer discutir si son de las 12 tribus o van a ser judíos. Entonces, hermanos, Dios está haciendo discriminación, va a ser los judíos y los gentiles no. ¿Por qué los judíos? ¿Y por qué los hombres y por qué no las mujeres? Hermanos, hay allí. Y ahora sigue y termina la cita, dice, esto lo sabrán sin lugar a duda dentro de poco tiempo los que sean elegidos de Dios. Hermanos, quiere decir que va a llegar el momento en que vamos a saberlo. ¿Cómo? No es, hermano, que el pastor Cabrera se le va a ocurrir allí y va a venir al sábado siguiente y dice, mire, aquí ya ahora sí está la nueva. No, hermano, Dios tiene sus métodos para hacer saber en una manera cierta, segura, lo que son las verdades de Él. Y ahora, hermanos, termino tengo una cita más que quiero leerles. Y es, hermanos, lo importante. Dice aquí, escuchen bien. Mis hermanos y hermanas, es del espíritu de profecía, pero comienza así. Mis hermanos y hermanas, apreciad y estudiad las verdades que Dios os ha dado para vosotros y vuestros hijos. ¿Qué cosa, hermano? Apreciar y estudiar las verdades que Dios nos ha dado a nosotros y a nuestros hijos. Dice, no paséis vuestro tiempo procurando saber lo que no es de ayuda espiritual. Lo importante es preguntarte, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Hermanos, esa es la pregunta seria. Más que estar queriendo curiosear o queriendo saber lo que no está revelado, ¿por qué no nos preguntamos qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Para qué? Para tener la vida eterna. Esta es la pregunta fundamental. Ya ha sido contestada claramente. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? El joven rico fue a preguntar qué tenía para tener la vida eterna. Nicodemo también interesado en la vida eterna. Los apóstoles también interesados le preguntaron a Jesús, ¿qué voy a hacer para tener la vida eterna? Hermanos, esa debe ser tu preocupación y la mía. Seguir las verdades que están reveladas. Si aquello que sabemos no lo cumplimos, ¿para qué queremos saber más? ¿Qué utilidad tiene aumentar conocimiento si lo que sabemos no lo estamos cumpliendo? A veces, hermanos, queremos que Dios se apiade de nosotros, haciendo no la voluntad de Dios, sino haciendo lo que a mí me parece. Dios pide específicamente algo, pero allí, hermano, ¿qué cosa? Bueno, las circunstancias, bueno, los tiempos han cambiado. Y a mí a veces me da pena escuchar a predicadores. Me da pena, sinceramente, hermano, me da pena. Bueno, que ahora que los tiempos han cambiado y que entonces para atraer a los jóvenes a la iglesia tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. Lighthouse, no preguntes ni quién eres, ni de dónde vienes, ni lo que haces. Ven cómo estás, ven greñudo, ven con chancleta, ven descalzo, ven, iba a decir desnudo, no, hasta ese punto no han llegado. Pero no importa, ven con tal que estés a la iglesia. Hermanos, vamos a estudiar la próxima vez, porque aquí terminamos los primeros versículos de Apocalipsis 14. Y ahora viene, hermano, ¿qué cosa? El Evangelio para ser predicado. ¿Y qué Evangelio? ¿Qué Evangelio? ¿Qué dice aquí la Biblia? El Evangelio eterno. No tenemos que ser fanáticos, pero tampoco tenemos que ser tan liberales, hermanos, para querer acomodar el reino de Dios a nuestra manera de pensar. Hermanos, acomodémonos a la voluntad de Dios. Jesús vino y no vino a hacer lo que Él quería. Siempre dijo, ¿qué cosa?
la voluntad del Padre que me envió. Hermanos, ahí está la clave. Pero cuando yo quiero hacer lo que a mí me parece, o lo que yo creo, hermanos, allí entramos en problemas, entramos en conflicto. ¿Qué haré para tener la vida eterna? ¿Quieres saberlo? La palabra de Dios es clara. Si me amas, ¿qué cosa? Guarda los mandamientos. Si no guardas los mandamientos, no amas a Dios. Punto. ¿Y los que se van a salvar, qué cosa? Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen, ¿qué cosa? La fe de Jesús. Hermanos, que el cielo te ayude, que el cielo me ayude. Y si es la voluntad de Dios, quizás tú y yo podemos llegar a qué cosa? Ser parte de los 144,000. Teniendo, ¿qué cosa, hermanos? El nombre de Dios en nuestra vida. Que Dios nos bendiga, nuestro sincero deseo y oración.